Las 2 de la tarde con 28 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Está con nosotros el señor Manuel Velázquez Mars. Mi querido Manu, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Ya se les hizo costumbre, ¿no? Los otros dos. Sí, no estar siempre aquí. Están en Ya se cualquier les hizo lugar en donde costumbre. se les da la gana. Ya La se verdad les es hizo qué costumbre. tristeza. Podemos hablar mal de ellos porque creen no que están somos aquí sus- para defenderse. Creen que somos sus tontos. ¿No? Oye, a ver, lo que sucedió hace un momento en la Casa Blanca, la verdad es que es uno de los momentos más complejos que me ha tocado presenciar como periodista. O sea, signo total y absoluto de la soberbia y el enloquecimiento absoluto de Donald Trump, de la forma en que se mira el ombligo de J.D. Vance, ¿no? O sea, porque me parece que cree que todo es las montañas en las que nació y haber ido a estudiar Derecho en una buena universidad, y cree que todo se circunscribe a eso. Yo lo he dicho siempre, me parece que los norteamericanos no son cultos, están preparados en algunas cosas, pero cultos no son. Y en este caso, ni educados. Ni educados, ¿no? Porque además de todo son un par de pelados, porque estás hablando con el presidente de otra nación, te guste o no. Sí. Yo les quiero hacer un poquito de contexto. Ahorita les platicamos qué fue lo que pasó en la Casa Blanca. Pero si nosotros recordamos, vámonos hacia atrás. Estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La ex-URSS. En ese entonces hay que recordar algo que pasó en 1962, que fue la famosa crisis de los misiles en octubre de 1962. Cuando estaban en plena Guerra Fría, estaba por un lado el señor John F. Kennedy y por el otro lado estaba Nikita Khrushchev. Y como estaba creciendo precisamente la presencia de los Estados Unidos en Europa, con bases en Turquía, en Alemania, entre varios países más, y estaba también dándose la creación de un organismo que iba a proteger a Europa del crecimiento armamentístico y de esa carrera armamentística que iba empezando a tener un despunte importante también la Unión Soviética, decidió Nikita Khrushchev, que era el primer ministro el secretario general del Partido Socialista, del Politburo soviético, que había que instalar también algunos misiles cerca de los Estados Unidos. Aprovechando la coyuntura de que llega Castro al poder, deciden poner misiles nucleares en Cuba. Sí, en Bahía de Cochinos, ¿no? No, ese fue el desembarco. Okay. La realidad de las cosas es que estaban distribuidos por toda la isla. Okay. Esto evidentemente lo hacen a partir de un trabajo encubierto. Y llegan algunos barcos presuntamente cargueros a la isla y empiezan a desembarcar. Cuando empiezan a ver un movimiento inusual, mandan el famoso avión U-60, que hoy tanto miedo le tenemos, pero que trabaja de una forma totalmente distinta, el U-62. Toman unas fotografías en donde se ve de forma inequívoca que se están instalando estos misiles. Hay unas voces alrededor de John F. Kennedy, el famoso establishment norteamericano, que los halcones, que le dicen, tienes que invadir Cuba en este momento, porque si no van a tener una ventaja impresionante. Y ahí hay también la buena asesoría de Robert Kennedy, que era el hermano, Bob Kennedy, el hermano del presidente, y empiezan a dialogar con el embajador ruso. Para no hacer el cuento largo, las cosas se ponen verdaderamente tensas, ¿no? Y hay una posibilidad real de que inicie una guerra nuclear, porque había quien pedía que Estados Unidos tenía que contestar en ese momento. Yo no sé si tú te acuerdas cuando eras chavo, que no hay tanto tiempo que no se pare, pero en la época en que estaba Ronald Reagan de presidente, que estaba también Gorbachev. Gorbachev. Era la época de la perestroika. De la perestroika y la glasnost. Pero eso es después, fíjate. Eso es después. De eso es de que me acuerdo. Pero antes de eso todavía había temores, cuando estaba Reagan sobre todo, había temores importantes de una guerra. O sea, temores importantes. Estaba Carter, después Reagan. Y posteriormente llega Bush, ¿no? Como Bush padre, en el 89, por ahí. Y después llega Clinton. Entonces, eso es lo que pasa por acá, no en los Estados Unidos. Por el otro lado, en Europa, y especialmente en la Unión Soviética, pasa algo muy importante. A partir de la perestroika y de la glasnost, empieza a debilitarse el poder de Gorbachev.
y empieza a haber un grupo también de personas interesados en quitarlo del poder y empieza a surgir la figura de Boris Yeltsin. Y entonces hacen unas elecciones a partir de la gran... Y esto, bueno, había movimientos parecidos en toda Europa. Pero a partir de la gran presión que hubo, de la libertad que empezó a darles estas dos leyes, la Glasnost y la Perestroika, empezó a haber libertad de prensa, empezó a haber también una especie de transformación económica, que en aquel entonces para lo único que sirvió es para que se murieran más de hambre. Esa es la realidad de las cosas. Entonces había grandes protestas. Total que lo que se toma la decisión es de poner presidentes en cada una de las repúblicas soviéticas. Y para 1991, hay un golpe de Estado de un grupo de dirigentes del Partido Socialista y mandan ¿te acuerdas a Gorbachev? A su famosa dacha. Sí. ¿No? Ahí lo encierran y no les quiero hacer la historia muy, muy grande, pero acaban disolviendo la Unión Soviética y tienes algunas repúblicas importantes como Ucrania, como Georgia, que tenían armas nucleares. Eso es lo importante, eran estas dos. Y a Gorbachev lo mandan ya de vacaciones y Yeltsin toma mucho poder. Para que no hubiera una diseminación de esas armas nucleares, se toma la decisión de que se entreguen esas armas nucleares a Rusia para que ellos los manejen, siendo obviamente la república más poderosa y más grande. Eso es en 1991. En 1994, ya con Clinton como presidente, se hace una cumbre mundial en donde los Estados Unidos se compromete con Ucrania, que entrega las armas nucleares a Rusia, a protegerlos porque sabían que los iban a atacar. Es más, en el 2014 se da la invasión de Rusia a Crimea, península también perteneciente a Ucrania, y en el 2022 se da la invasión de Rusia ya a Ucrania como tal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En aquel momento se hablaba de que tenía que haber una integración de Ucrania a la OTAN. Claro. ¿Sí? Pero no lo permite en su momento. Ya estaba Putin en uno de sus primeros mandatos. Entonces no lo permite, pero se firma el memorando de Budapest. Sí, el memorando de Budapest en 1994, en el cual se comprometen los Estados Unidos a proteger a Ucrania. Cosa que este señor, primero, le vale un cacahuate y segundo, seguramente no lo sabe. Y tampoco el que se mira el ombligo, el señor J.D. Vance, que tenía una mamá que, pobrecita, tenía problemas de drogas muy importantes y pues que nos culpa a los mexicanos, pero la señora se llevaba la droga del hospital en el que trabajaba, en donde no había ningún mexicano. Eso es el antecedente de todo lo que se está viviendo, que ojalá que le sirva a la gente. De contexto. De contexto y para que lo entienda. Ahora sí, quiero que usted escuche lo que pasó en la Casa Blanca, porque Zelensky de alguna forma quiso irles a decir, oye, pues me tienes que proteger, o sea, yo tenía armas nucleares y no hubiera sido necesario que me protegieras. Y un poquito de contexto aquí es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la Casa Blanca. En esta reunión, la idea era que firmaran un acuerdo en el cual Estados Unidos, con la consigna de seguir dotando de insumos, de inteligencia militar, de pues, mano de obra también militar, para que Ucrania siga en esta guerra contra Rusia, ¿a cambio de qué? Del 50% de la explotación de minerales de Ucrania para Estados Unidos. Lo cual es un chantaje. Ese iba a ser el acuerdo que iban a firmar hoy, sí. Primero, como estaba estipulado todo, era esta mini reunión con medios de comunicación. Después, la firma de este tratado del 50-50 que te estoy diciendo, y después una conferencia de prensa. Es correcto. Lo único que se llevó a cabo fue la primera reunión con medios de comunicación. Entonces, ahí literal, lo que está diciendo Paco, pues fue un 2 contra 1 durísimo, ¿no? Sí, entre J.D. Vance es un pelado y el otro es peor. Fue un 2 contra 1 durísimo, que fue una humillación brutal, que ahorita escuchamos algunos audios, y ese es el contexto de lo del día de hoy, ¿no? Ahí en la oficina oval, en la Casa Blanca. Escúchelo. Prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure.
Yeah? Yeah. Okay. So, Ahí dentro de esta plática, ¿no? Que primero era una plática entre Trump y el presidente Volodymyr Zelensky, se entromete el vicepresidente J.D. Vance y lo que está platicando a grandes rasgos y lo que le empieza a decir es que Zelensky debería de ser más agradecido y debería de seguir por la ruta diplomática y para poder buscar la paz. Que debería de ser agradecido con el presidente Trump porque lo está recibiendo y le está dando su apoyo. Así casi de, señor, le debe de besar la mano aquí al señor presidente. Porque además de todo, es un lambiscón. Sí, ahí todavía no llegaban a los gritos porque después subieron el tono. A ver, vamos a hacer una pausa y ahorita le ponemos más audios que se puso sabroso. Y ya está con nosotros también en esta tertulia ucraniana el señor Rodrigo Pacheco, desde no sé dónde diablos está. Señor Pacheco. Mi querido Paco, con gusto de saludarte, pues ya acá en la Ciudad de México apenas rayando, ya lo escuchaba desde el primer bloque y pues sí. Y te decía mi Paco que yo creo que ha entrado en el basurero de la historia Donald Trump y J.D. Vance, porque pues imagínate tú que Chamberlain, que está en el basurero de la historia, hubiera hecho y defendido a Hitler en su momento, ¿no? O a Mussolini, pues habría sido peor todavía. Y mis respetos para Zelensky, que tuvo presencia de ánimo, ¿no? No está sencillo mantener la compostura en una coyuntura así. No, la verdad es que... Y además todavía su tuit muy educado, pero todavía nos faltan, y me gustaría, mi querido Rodrigo y Manuel, que escucháramos más partes, ¿no? De lo que sucedió ahí en esta conferencia, ¿no? ¿Tenemos más por allá? Sí, échenlos. beginning of the war, we've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thanks. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, but they had to president. use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. just say thank you. I said it a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out. Pues in the bueno, American eso es media. parte de lo que le dijo. A ver, el estúpido presidente, como tú decías, Sí, refiriéndose a Joe Biden. 3.500 millones de dólares. Y si ustedes no You hubieran have to be thankful. tenido el armamento de Estados Unidos, esta guerra hubiera terminado En 2 semanas. Y ahí Zelensky le dice, sí, también escuché a Putin que le dijo que te hubiera terminado en 3 días. Y otra vez se vuelve a meter J.D. Vance y le dice, es que tú tendrías que estar agradecido Y con le dijo, Trump. ya les di las gracias, o sea, ya lo di, ya les di las gracias en muchas ocasiones. Ahora, ¿en qué concluyó todo este asunto? Que la verdad es terrible. Y también hay que hablar, y ahorita hablamos si quieren, de la figura de Vladimir Putin, pero concluye en que dice Trump que este señor no está listo para la paz, que podrá regresar cuando quiera, cuando ya esté listo y tenga la madurez suficiente. Imagínense este señor hablando de madurez, ¿no? Pero bueno, y podrá regresar cuando quiera, y que además de todo se puso en peligro el proceso de paz de forma muy importante. Y dice que además de todo está pues poniendo en peligro a millones de personas. Por supuesto que se está poniendo en peligro a millones de personas. Nada más que les recuerdo que precisamente por ese acuerdo de Budapest de 1994, pues las armas nucleares no las tiene Ucrania, las tiene precisamente Rusia y las tiene Estados Unidos y otros estados, ¿no? Señor Pacheco. Así es, mi querido Paco, y sobre todo, ¿sabes qué? Lo decía Zelensky ahí, bueno, pues medio atropelladamente, obviamente lo interrumpían todo el tiempo, y les decía, ustedes van a tener un problema en el futuro, y Trump le decía, no nos vengas a decir que tendremos ningún problema, pero es obvio. Lo que pasa es que he estado reflexionando mucho Trump, y sí parece que le cuestan trabajo las consecuencias de segundo orden. ¿A qué me refiero? Es evidente que si Estados Unidos pues abandona Europa y pierde esa posición geopolítica, tarde que temprano, a lo mejor no le va a tocar al propio Donald Trump, tendrá que lidiar con ello, porque estamos en un mundo cada vez más comprometido, más comprimido, Paco, bipolar, es decir, los espacios que deja vacíos Estados Unidos los llena rápidamente China o alguien más, y en este caso parecería que
la alineación que estaba logrando Trump con respecto a Putin, pues podrías interpretarlo con muchas ganas como que le estaba quitando cierta fortaleza a China, porque obviamente el peor error estratégico que cometió Putin fue invadir Ucrania, porque eso lo dejó a expensas de China. Básicamente hoy, sin China, Rusia realmente es un país que vende materias primas, una economía que pues no genera mucho valor agregado más allá de las propias materias primas y que se beneficiaba de venderle hidrocarburos principalmente a Alemania y a Europa. Y esa posibilidad se cerró cuando invadió a Ucrania y dejó de ser ese puente. Y con esta interlocución que le ha dado Trump, pues podría ya no depender tanto de China y a lo mejor ahí había alguna posibilidad. Pero dejando sola Europa, pues lo único que va a ocurrir es que esos espacios los va a llenar alguien más. Y creo que está cometiendo un error estratégico y generacional Donald Trump con esta postura muy mercantilista en términos de pues la ayuda y los espacios, el espacio que tenía Estados Unidos hasta ahora en función del orden internacional, mi Paco. Pues sí, la verdad es que creo que esto va a ser un asunto verdaderamente complejo, porque no nada más afecta a la soberbia de este viejo payaso, sino también a la seguridad de Europa. O sea, ¿por qué decía que hay que platicar de Putin? Hay que recordar a Putin. ¿Se acuerdan ustedes cómo cayó el muro de Berlín? Todo el mundo piensa en la frase de Ronald Reagan que tumbe usted este muro, señor Gorbachev. El muro no cayó ni siquiera en la presidencia de Ronald Reagan. El muro cayó en la presidencia de George Bush, del padre. ¿Por qué cayó? Primero también porque los señores de la República Democrática Alemana, de la RDA, también empezaron a sentir muchas presiones, hubo algunas manifestaciones, etcétera, y hubo un cambio de gobierno, hubo también, además de todo, los dejaron solos porque Rusia, bueno, la Unión Soviética tenía sus problemas y los dejaron solos, vino un cambio de gobierno y ahí el nuevo vocero se equivocó en una conferencia de prensa, dijo lo que no tenía que decir, luego no lo supo explicar y entonces los reporteros le preguntaron, ¿eso quiere decir que las fronteras del muro están abiertas? Sí. Pues sí. Están abiertas. Y es cuando la gente empieza a trepar. Exactamente, la gente se va a los puntos de chequeo, se van al checkpoint Charlie, etcétera, y empiezan a cruzar, porque ya era tal la cantidad de gente que no tenía los elementos suficientes para poderlos frenar. Y ahí cae precisamente. Y en esa época, el señor que estaba ahí de representante, y ni siquiera era el más importante de la KGB, en la Stasi, era el señor Vladimir Putin. Después de ahí se va como el segundo de Stalingrado, no de Leningrado, se va como el segundo del gobernador de Leningrado, es acusado cualquier cantidad de veces de corrupción y después se lo lleva paradójicamente, es Yeltsin, ¿no? El que lo lleva, se lo lleva también a Moscú. Y ahí empieza todo este asunto en donde él empieza a tener más poder y más poder y más poder. Ahora, el señor lo que quiere es también, él ni siquiera quiere ser Lenin, él no quiere ser Stalin, él lo que quiere ser es el zar Nicolás segundo. Sí, o sea, él quiere ser un Romanov, o sea, eso es lo que quiere restablecer. Pero la gente no lo entiende porque hay que estudiar un poquito de historia, pero la verdad es que es un asunto muy, muy complejo. Y van a sufrir, como dice Zelensky, en el asunto de los equilibrios de seguridad en Europa, ¿no? Ahora, dentro del punto o de los puntos más álgidos el día de hoy en la oficina Oval, justamente es cuando pues ya al calor de esta discusión y de estas palabras, Zelensky empieza a decir que pues en América, bueno, que en Estados Unidos están como muy tranquilos porque los separa, obviamente refiriéndose a Rusia, ¿no? Los separa un mar muy bonito, algo así dijo. Y ahí es cuando se prende Donald Trump y le empieza a decir, tú no me vengas a decir qué es lo que nosotros vamos a sentir como una especie de amenaza hacia Putin. Y le empieza a decir, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Ya para que un presidente de Estados Unidos ponga en su boca las palabras Tercera Guerra Mundial, estás descabezado. Es increíble, sí. Es increíble. Sí. Es un psicópata. De verdad, y es un bipolar. Y te diría, mi Paco, que más que Nicolás II, que acabó pues aquello un poco mal, es Catalina la Grande, ¿no? Que encabezó, digamos, el imperio ruso más extenso desde el punto de vista geográfico, que fue exitosa como, o sea, digamos, en los anales históricos es la zar más poderosa.
Pero si sigue así Putin, bueno, le va bien porque logró, pues, digamos, cooptar a la nación más poderosa, su líder, que es Donald Trump. Pero, pues hasta ahora iba más bien, como bien dice, como Nicolás II, rumbo a ser fusilado en algún momento, ¿no? Porque, pues ha logrado consolidar su poder, a lo mejor estoy exagerando, obvio, pero sí, pues una derrota estratégica la que había tenido Vladimir Putin con esta invasión que le ha costado a Rusia en términos sociales de manera importante, porque además el reto que enfrenta Rusia, mi Paco, es un deterioro demográfico, es decir, es un pueblo envejecido y los jóvenes que tenía, pues o los han matado en la guerra, lamentablemente, o ya huyeron los de clase media, media alta. Y mira, además de todo te voy a decir una cosa. Finalmente, como cualquier gobernante, va a llegarle su momento en que se retire. Y los escándalos de corrupción que hay ligados a él, ya toda su camarilla son impresionantes, ¿eh? Impresionantes, desde cómo se adueñó de Yukos, que es una de las petroleras más importantes del mundo, desde cómo tuvieron que crear, por ejemplo, líneas de distribución para poder llevar alimentos a Rusia, de cómo tuvieron que también en su momento restablecer todo el sistema financiero. Hay una serie de... Perdóname. Sí. Todo el tema de los detractores, ¿no? De los envenenamientos, de los asesinatos, Sí, claro. que al más puro estilo de la KGB, que se han llevado a cabo a lo largo de sus, ya no sé cuántos, 15 años de mandato, no sé cuántos lleva. Y además, ¿cuántas veces también intervino en las elecciones democráticas de Ucrania, cuando también envenenó a, ¿cómo se llamaba este hombre? El que tiene toda la cara cacariza gracias al veneno que le pusieron. Ah, claro. No me acuerdo. Él. Pero bueno. No, es un asunto. Khodorkovsky no es, ¿verdad? No. Es Víctor Yushchenko, ¿puede ser? Yushchenko, sí, Yushchenko, exactamente. sí, exactamente. Porque además de todo, si tenía un presidente prorruso no le importaba, pero cuando llega Yushchenko, entonces lo envenena y sobrevive. Digo, bueno, ha sido de verdad, va a ser un asunto que va a dar mucho de qué hablar, pero sobre todo las faltas de respeto a la diplomacia internacional, ¿no? El día de hoy lo que logra tanto Donald Trump como J.D. Vance con esta actitud es unir a los europeos. Porque ahorita si te fijas y todas las reacciones de el presidente de Francia, el primer ministro de Alemania, me parece que también el presidente del gobierno español, muchos han salido a reaccionar en Twitter y pues a mostrar el apoyo a Zelensky, ¿no? Digo, no es lo mismo hablando en cuestiones económicas lo que pueda aportar Estados Unidos que lo que pueda aportar Europa, pero lo que logra con esta actitud es otra vez unificar a Europa, al menos en ese sentido. Pero mira, volviendo a las lecciones de la historia, ¿en qué momento perdió Hitler la guerra? En el momento en que abrió más frentes de los que podía manejar. Y te voy a decir una cosa, no te puedes estar peleando con China, porque China no es un asunto menor, no te puedes estar peleando con toda Europa, no te puedes estar peleando con Canadá, pues no te puedes pelear con tu vecino, porque finalmente te puede tirar basura, la realidad de las cosas, o te puede aventar huevos a la ventana, no te puedes estar peleando con todo el mundo, es una mala idea. Y además de todo, cuando tienes una camarilla de orates lunáticos a tu alrededor que te dicen que sí a todo, pues está muy complicado. De acuerdo. Tu conclusión, y Europa que le Pacheco. ponga dinero, porque así se va a requerir, mi Paco, ante el desamparo. Y si le llegan a dar, porque vamos a pensar, esto todavía falta, ahí en su mensaje de redes sociales, Trump, pues dice, si quiere regresar Zelensky, que venga con cara de paz y no sé qué. Si en algún momento y en un escenario poco probable se logra el entendimiento entre Rusia y Ucrania, cosa que es muy poco probable, y le dan el Nobel de la Paz a Donald Trump, para mí habrá perdido toda la credibilidad posible pues justamente el Nobel, mi Paco, si bien ya ha estado muy cuestionado. No, bueno, o sea, ¿qué te puedo yo decir? Es más, hasta se me ocurren otras ideas de a quién dárselo. Gracias, mi querido señor Pacheco. Gracias, Paco. Ya el perro también se manifestó con respecto a esto. Gracias, mi querido Manu. Vámonos, feliz viernes. Igualmente, las 2 de la tarde con 57. Gracias a Dios.